Saludos. Gracias les damos a Dios por tenerlos nuevamente, por este canal, por este lugar, por este espacio y por esta plataforma. Muy agradecidos por poder conectarnos una vez más. En esta oportunidad vamos a hacerlo. Hoy abrimos una nueva temática, un nuevo tema, que además es muy interesante para la vida de la vida activa, pues del hijo, del creyente, del cristiano, porque hoy vamos a hablar de la salvación. El tema que hoy abrimos en serie es ¿se pierde la salvación? Tópico bien interesante que por muchas décadas pues ha traído diferentes posiciones, diferentes análisis desde diferentes puntos de vista, pero hoy queremos agregarle o queremos contribuir con lo que Dios nos ha asignado. Queremos con su ayuda, con la luz que trae la palabra, con la iluminación en la cual ella ya está, vamos a tratar de colocar el granito de arena para que nosotros sigamos en la construcción de ese nuevo orden, de esa nueva vestidura al cual poseemos después de este nuevo nacimiento. Ok, este tópico, como dije al comienzo, es un poco controversial, pero es bien interesante porque al tener luz y al posicionarnos en la palabra vamos a tener una mejor manera de proceder en cuanto al caminar, a la ejecución, a la implementación del Evangelio, la concepción que se tiene, el cómo se habla, el cómo se camina, producto de la imagen correcta que de la misma palabra nos enfoca. Porque vamos a trabajarlo desde varios tópicos. En la primera parte vamos a poner todos los fundamentos de que la salvación no se pierde, pues como lo dice la Escritura. Vamos a estudiar el carácter del Creador de la salvación, que es nuestro Dios, y vamos en el próximo vídeo vamos a trabajar esos versículos que son controversiales. Por ejemplo, 24:13 de Mateo, Hebreos 10:26, Hebreos 2:3, cuando dice que no descuidemos esta salvación tan grande. Apocalipsis 3:5, donde dice que el que persevera hasta el fin, será salvo. 24:13 de Mateo y todos estos versos que nos han traído por años y nos han querido hacer entender lo que etimológicamente pues no lo que el verso o la idea, la ilación del pensamiento, lo que está plasmado ahí no nos quiere enseñar. A veces por desconocimiento de algunas cosas nosotros hacemos decir la palabra lo que nunca quiso decir o lo que nunca fue llamada a decir, pero vamos a tratar de darle luz primeramente por la dirección del Espíritu Santo, y a estos versos controversiales vamos a tratar de usar las leyes de la interpretación de escritural o divina, que es la hermenéutica. Le vamos a usar esa herramienta que es muy indispensable por lo menos en este tipo de versículos que son bastante escabrosos, controversiales. Entonces, por lo menos un ejemplo, la hermenéutica tiene 3 reglas de oro, que es la que vamos a aplicar en los siguientes vídeos. Es que ella misma por sí sola se interpreta, por decir, vamos a trabajar el tema de la salvación. Bueno, ella no se contradice en ninguna parte, porque vamos a hablar o la misma Biblia enseña de que ella es inspirada por Todo
La acción del pensamiento lo inspiró el Espíritu Santo usando estos 40 hombres para la recopilación de la escritura. Ok, entonces vamos a tratar de entrar en tema. Mire, si queremos nosotros agregarle obra a la gracia, pues nosotros vamos a caminar en el terreno del legalismo. Porque usted tiene que saber, vamos a tener que Dios nos traiga luz para entender esto de la gracia, pero de su concepción primaria. Manejar la gracia como está, como la manejan nuestros padres de la eternidad. Vamos a tocar este punto de la gracia, la salvación, todas estas cosas, pero desde esa concepción de la escritura, no lo que nos enseñaron, o de repente por X circunstancia agarramos una enseñanza colgada por ahí y de eso fuimos improntados. Entonces vamos a tratar de ir al diseño original. Y por eso le digo, si estamos en la gracia, si nosotros le agregamos a la gracia, a esta dispensación o este periodo de la gracia, o el don que hemos recibido, el de la gracia, pues si nosotros le agregamos la obra a la gracia, caminamos en legalismo. Es una parte. Si le agregamos obra a la gracia, caminamos en legalismo. Y la otra parte es que si caemos en el libertinaje, pues vamos a caminar como si no hubiésemos nacido de nuevo. Entonces ahí tiene que haber un perfecto equilibrio en esto. Entonces legalismo y libertinaje son conceptos distorsionados de la gracia. Tanto ni el legalismo ni el libertinaje tienen asidero bíblico porque son conceptos distorsionados. Y eso nos va a traer un sentido de equilibrio. ¿Okay? Vamos a darle un concepto a esto de la salvación. La salvación en su raíz etimológica es soteria. Y soteria denota liberación de algo, según el concepto etimológico, liberación de algo y preservación de algo. O sea, salvación es liberación de algo y preservación de algo. Y en su idea básica, o sea, el concepto en su idea básica es un término que es rescatar y preservar de un peligro eminente. Aplica a dar salud y seguridad en este primer concepto. En otro sentido, o en un sentido más profundo, sin embargo, es un término cuyo significado está limitado cada vez más a la expresión del milagro, hablando de la salvación, del milagro divino y de la emancipación espiritual del hombre, del dominio de la culpa, del pecado, de la muerte y para gozar vida eterna. Ese es el concepto básico de salvación, manejándolo desde la etimología de soteria. Ok, entonces vamos a entrar. Lo primero que quiero que apuntemos, por eso siempre en todas las enseñanzas es lápiz y cuaderno, porque esas enseñanzas pues nos van a quedar para la posteridad. Ok, lo primero que vamos a estudiar es el carácter de Dios como constructor de un todo. Tenemos que conocer el carácter. Conociendo el carácter lo asimilamos al punto de la salvación y esto nos va a ayudar a traer luz. Okay. 33:6 de Salmo dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra aliento ahí, la palabra aliento en su raíz etimológica es vara. Y vara tiene que ver con con crear las cosas de la nada. La palabra vara del griego tiene que ver con crear las cosas de la nada, pero también darle forma a lo ya existente, como en el sentido, como en el hecho de que cuando Dios o el divino concilio trinitario dijo hagamos al hombre, se pusieron de acuerdo para hacer el hombre, ya la tierra existía, porque acordémonos que cuando el hombre sale a la palestra era el día sexto, ya la tierra existía y dice la escritura que se pusieron de acuerdo, padre y hijo, hagamos al hombre y le dieron forma del polvo. Ya existía la tierra, le dieron forma a ese muñeco y salió hálito de vida o aliento de vida
sopló sobre nosotros el Zoe, el Suché, como usted le quiera llamar, etimológicamente a la palabra vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ese aliento es lo que le da vida a todas las cosas que Él quiere darle. 146.6 del Salmo también dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos estudiando el carácter del Creador. Todo lo hizo. Dios hizo, dice la Escritura, según estas dos bases, hay infinitos textos por colocarlos de basamento, pero por cuestión de tiempo, pues ponemos estos dos, Salmos 33.6, perdón, y Salmos 146.6, que Él dice que hizo todas las cosas. Ok. Pero en el hacer todas esas cosas, Él dejó también descubierto su carácter en cuanto a que Dios es altamente ordenado y en su orden creó todo según su función. Por el mismo orden que en Él reina, creó todo con una función específica. O sea que Dios no hizo nada que no tenga una funcionalidad en su reino. Vayámonos de esta manera, hilando este pensamiento para tener una imagen clara de lo que vamos a hablar con relación a la salvación desde el carácter de su creador. Entonces, desde ese carácter ordenado creó todo con una función específica y en ese carácter poderoso creó todas las cosas con una capacidad. O sea, por su orden o por ser ordenado creó todo con una función específica. Todo en el reino tiene una función. Cada quien tiene una función específica. Y por su capacidad poderosa, creó, por su orden poderoso, por su carácter poderoso, creó todo con una capacidad. O sea, en otras palabras, cosas temporales y cosas eternas. Cosas temporales y cosas eternas. Lucas 21:26 dice, hablando de las temporales, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, serán removidas, cosas temporales, ¿ok? Del capítulo 21 de Lucas, el verso 33 dice, el cielo y la tierra pasará, temporal, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, eternas. Ok. Juan 10:28 dice, y les doy vida eterna. Eterna. La vida que recibimos es eterna. Y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vida eterna, salvación eterna. Y no pereceremos jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Si podemos hacer una analogía o podemos llevar nuestra mente a que ¿quién podrá sacarnos de nosotros cuando Colosenses dice que estamos escondidos en Cristo en Dios? Estamos guardados en Cristo en Dios. ¿Quién puede saquear a Dios? ¿Quién puede ir a arrebatarle a alguien? Ahí está diciendo el 28, nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Y 1 Juan 2:17, hablando también de las cosas temporales y eternas, dice, y el mundo pasa, este mundo va a pasar, todos sabemos eso, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nadie puede hacer la voluntad de Dios al menos que Dios no esté en él, o sea, que no esté viviendo en él, que no resida en él. Ok, existe, si existe, o si llegara a existir, creo que lo hay, si llegara a existir alguna contradicción con su palabra con relación a la salvación, que si se pierde o no, las contradicciones están en nuestra mente, porque las contradicciones no están en la palabra nunca se va a contradecir y lo que está escrito para nosotros es. Entonces, si hay alguna contradicción, está ese rollo lo tenemos nosotros en la mente, porque la palabra no se contradice y es razonable que usted tenga alguna contradicción y también es respetable alguna posición por causa de la desconfiguración que hubo en el huerto. El hombre pierde la imagen que teníamos y nosotros, eso fue barajeado, desconfigurado. Por eso es que nosotros, dicen algunos estudiosos, tenemos amnesia espiritual. Se nos olvidó, se nos borró el mapa. Por eso viene Cristo a restituir todo aquello, ¿ok? Entonces, producto de eso,
producto de esa desconfiguración nos falta entendimiento de algunas cosas, por lo menos si estamos hablando de este tópico, nos falta entendimiento, por decir, en el conocimiento de lo que es la salvación eterna. ¿Ok? Mi pueblo fue llevado cautivo, dice Isaías 5:13. Mire lo que es la importancia del conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, o sea que desconocimiento nos cautiva. Muchos de nosotros estamos cautivados o estamos en cautiverio por desconocer la palabra. Y si alguien está interesado que nosotros no conozcamos la escritura, la palabra, por eso es que a veces ha escaseado la escritura como tal en muchos púlpitos, si le podemos decir así, o plataformas. Escasea la palabra y mezclan y traen y trabajamos con proyectos de hombre, con cosas, estigmas, paradigmas y cosas, y la palabra escasea porque hay una intención desde el otro bando, del otro reino, que se escasee la palabra porque la palabra es la que trae el conocimiento y de paso trae luz y trae crecimiento. Y quien nos hace crecer y quien nos alimenta es la palabra. ¿Ok? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. El conocimiento, por falta de conocimiento, fuimos, dice según 5:13 Isaías, fuimos cautivos. Dice, ahí les dejo ese verso. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oseas 4:6 también dice, mi pueblo fue destruido. Desconocimiento en una área nos puede cautivar y en otra área por desconocer nos puede destruir. Por falta del conocimiento de la revelación de la verdad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento y te echaré del sacerdocio, dice Oseas. Y ahí le dejo ese texto. Entonces es muy importante el conocimiento que tengamos de este tema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la imagen que tengamos de este tema, del conocimiento de este tema, de acuerdo a la imagen que tengamos de la salvación, porque este es el tópico que estamos tocando, de acuerdo a la imagen que se nos improntó de la salvación, es que nosotros vamos a responder a la manifestación de Cristo en este tiempo para nosotros. O sea, yo manifiesto a Cristo con tanta autoridad y legalidad, porque es un derecho legal, se nos confirió. Nosotros no manifestamos a Cristo porque queremos, fue que nos escogieron para que lo manifestáramos. Es un derecho legal. ¿Cómo le explico? Es algo unilateral de Dios que nos eligió, nos escogió para que lo manifestáramos. Es un derecho unilateral que Dios nos otorgó. Dios a nosotros, unilateral, de Dios hacia acá. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió para tal asignación, para ser salvos. Entonces, de acuerdo a la imagen es que manifestamos, o sea, de acuerdo a la imagen que sea improntada es que manifestamos o una nitidez, una mejor versión de Cristo en nosotros, o una imagen bien difusa. O sea, en otras palabras, es demasiado importante esta improntación de esta palabra en este tópico, en este estudio que vamos a hacer, porque puede limpiar la imagen que ya está impresa en usted. Y de acuerdo a eso vamos a manifestar la imagen nítida de lo que Él hizo en la cruz, que lo vamos a trabajar, lo vamos a estudiar, lo que Él hizo en la cruz, los eventos que sucedieron en la cruz. En la cruz no fue cualquier cosa. Por no saber todas estas cosas, o no es que no sabemos, a lo mejor no nos dedicamos al estudio, a lo mejor... Bueno, hay una intención primaria por qué no se nos revela o no nos traen a la luz estas enseñanzas para que nosotros nos demos la imagen correcta de lo que Cristo hizo en la cruz, esos aspectos, esos sucesos que ocurrieron en la cruz, redención, remisión, propiciación. Después que usted pasa por eso, que lo vamos a estudiar uno a uno, usted va a quedar o le va a dar por enterado al alma que jamás de los jamases, una persona que haya pasado por esos eventos, puede haber un regreso de eso, o jamás puede perder la salvación después que usted haya sido
pasado o que en usted hayan ocurrido esos eventos. Porque todo el que ha nacido de nuevo, eso ocurrió en su espíritu. Hubo un nuevo nacimiento. A usted lo compraron. Usted no nació porque usted quiso nacer. A usted nació porque usted lo llamaron o lo conocieron desde la eternidad y lo llamaron en la temporalidad, producto de ese llamado. Quien te llamó fue el que gobierna este reino, que es el monarca, el rey de este reino, que es Cristo, quien te llamó, así como llamaron Lázaro, ven, a ti te llamaron. El mismo espíritu que resucitó a Cristo es el mismo espíritu que te resucitó a ti. Y luego tú pasas y entras y ves y entras al reino y puedes ver y puedes caminar en el reino porque Él es la puerta. Él dice que Él es la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre, nadie entra al reino sino por Él. Entonces, todo eso es suceso. Es bueno que lo llevemos claros aquí para que después le demos por enterado a nuestra alma que jamás lo que hace Dios de la eternidad se puede perder aquí en la temporalidad. Ok. Entonces, cuando tenemos esa imagen bien improntada, pues vamos a dar vamos a poder manifestar con nitidez lo que Cristo hizo en la cruz, o si en su defecto vamos a manifestar una imagen difusa de lo que Él dispuso hacer con nosotros desde la eternidad o de su plan eterno de salvación. Porque una cosa, mis amados y muchachos que estudiamos las Escrituras, una cosa es caminar con la mentalidad de perdonado. Y aquí vamos ahondando un poquito más en la enseñanza. Una cosa es caminar con una mentalidad de perdonado y otra cosa es caminar con una mentalidad de justificado. Por eso es que hoy vemos muchas personas ya adentro y le pedimos perdón a Dios por una cosa que Él ya perdonó. Eso lo vamos a ir estudiando minuciosamente. Vivimos pidiendo perdón por una cosa que ya fuiste justificado. Romanos 5:1 dice, justificado, pues por la fe tenemos paz. O sea, mucha incidencia tiene en el que usted se camine justificado, una mentalidad de justificado para caminar en paz. Por eso que a veces nuestras oraciones no prevalecen, porque tu oración y la mía prevalecen cuando caminamos, cuando se hacen desde la paz, desde la seguridad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo da. Esa paz es la que se entrona producto de ser justificado porque esa obra se recibe por fe, de ser justificado, y desde esa postura, desde esa posición es que nosotros gobernamos, y desde esa posición es que nuestras oraciones prevalecen, y desde esa posición es que dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Justificado, el que tiene una mentalidad justificada, un paso más gradual, un paso más de graduación de perdón, nada. O sea, una persona que sea justificada camina con una mentalidad mucho más en sentido de pertenencia que una persona que hasta hoy camine pidiendo perdón, y todavía pedimos perdón por muchas cosas. Ok, entonces nosotros, aparte de ser perdonados, ya fuimos justificados. Eso es bueno que usted lo repita muchas veces y permítale que su mente ruma esto al punto de que lo haga vida en tu vida. Que lo coma, lo ruma porque no es fácil disipular a esta alma que poseemos, que caminó de espaldas a Dios por tiempo. Esta alma, la suya y la mía, que es la que está en proceso de santificación, caminó de espaldas a Dios y todo el tiempo que duró caminando de espaldas a Dios, nunca dejó de ser discipulada para que no entendiésemos estas cosas. Por eso es que tenemos que ir gradualmente siendo justificados. Por eso es que dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, metanoia, renovación de mente, metanoia, cambio de mente.
Y la mente está en el alma, irnos renovando a la medida que vamos, que la palabra va trayendo luz a nuestro entendimiento. Por eso Pablo oraba que se abrieran los ojos del entendimiento. Necesitamos que los ojos del entendimiento se abran para entender estas verdades. Ok, entonces nosotros, aparte de ser perdonados, tienes que caminar en esto. Usted ya fue perdonado y aparte de eso, Dios no se conformó con perdonarte, sino que te justificó para que camine ya no con una mentalidad de promesa, sino que camine con una mentalidad de heredero. Ya caminas en la herencia. Ya en Cristo nosotros no caminamos de promesas, nosotros ya en Cristo, ya salvos, caminamos con una mentalidad de herencia. Nosotros no vamos a ir para ninguna tierra prometida, nosotros estamos en la tierra prometida, la que se le prometió al pueblo de Israel. Entonces Colosenses 2.13 dice, 2.13, y a vosotros estando muertos en pecado, estamos muertos por cuanto todos pecamos, por Romanos, por cuanto, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Quién nos dio vida? Cristo, o Dios en Cristo. Nos dio vida juntamente con él, perdonándonos, o perdonándoos todos los pecados. O sea, pasado. ¿Por qué aplicamos este verbo aquí, que pasado, presente y futuro? Porque estamos en la temporalidad. Acuérdense que tenemos que tener esta mentalidad de que nuestro programa o nuestro peregrinar aquí responde a una agenda eterna. Por eso consumado es, ya está consumado todo. Cuando él dijo consumado es, tetelestai, que es consumado, en su etimología, tetelestai, consumado es, cuando él estaba en la cruz del Calvario, él pagó todo aquí en lo temporal, que ya él había sido inmolado en la eternidad. Entonces manejemos esto desde la perspectiva eterna y se nos va a hacer un poco más fácil entender el plan redentivo o el plan de salvación que Dios tiene con nosotros, con la humanidad que se había caído. Entonces, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él en Cristo, perdonándoos todos los pecados, pasado, presente y futuro, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. O sea que usted, todo lo que ya estaba, el acta que estaba en su contra, Cristo llegó y la arrancó y la clavó en la cruz, la arrancó de usted, de nosotros. Esa obra, de ese misterio del cambio que sucedió en la cruz. Se quitó el pecado que estaba en él, en nosotros, en nuestro cuerpo, o en la vida nuestra, nosotros, ese estado de pecado, y él lo imputó en su cuerpo, porque él no pecó, él nunca pecó. ¿Por qué no pecó? Porque el alma que pecare ciertamente morirá, y si él pecaba, no resucitaba al tercer día. Entonces él no peca, y para no pecar y no tener contacto con el pecado, lo imputó en su cuerpo y lo consumió en su cuerpo. Y la justicia que estaba en su espíritu, en él, porque él es justicia, la imputó, porque nosotros no hicimos nada para eso. Yo le hago una pregunta a usted: ¿qué hizo usted para pecar? ¿Qué hizo para pecar? Solamente con nacer, usted ya había pecado en el pecado original. O sea, usted no hizo nada para pecar, sino nacer. Entonces usted, para ser justo, no se hace nada. Para ser salvo, no se hace nada. Usted lo que hizo fue nacer de nuevo. O sea, no lo hiciste tú, te resucitaron. Para que usted vea que nada es por obra, sino todo es por gracia. Fuimos escogidos para salvación. Entonces nosotros respondemos a una idea eterna. Fuimos escogidos para salvación. Usted no se salvó, usted no decidió salvarse. A usted decidieron por usted salvarle desde la eternidad. 1 Corintios 1:27, estoy cerrando la idea porque vamos a seguir estudiando estos temas, este tema muy importante, muy lindo,
y muy especial para la vida del creyente y que nos está posicionando. Entonces usted fue escogido para salvación. Sepa que la salvación usted no le puede poner obra, porque entraríamos en el legalismo, y tampoco podemos caer en el libertinaje porque caminaríamos como los que no hemos nacido de nuevo. Entonces, oiga, fuimos escogidos para salvación. 1 Corintios 1:27 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshonrar a lo que es, a fin de que nadie se jacte. Nadie nos podemos jactar en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios, el cual nos ha sido hecho por sabiduría. El cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Usted fue escogido. Voy a leer otro rapidito y estamos cerrando la idea, el orden para seguir el próximo vídeo con este tópico de que fuimos escogidos, y a la medida que vamos entrando en el tema se nos va a ir dibujando la imagen que algún día se borró por lo que pasó en la cruz del Calvario, en el huerto del Edén, por esa muerte espiritual que tuvo la raza humana. Entonces tenemos que recobrar esa mente que perdimos. Si algo aportamos al reino, nosotros lo que por su gracia Él nos colocó para enseñar la palabra es traerle otra vez de nuevo a la mente, recobrarle la mente al creyente, traerle otra vez por la palabra esa imagen que se le implotó. Segunda de Tesalonicenses 2:13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio. Ese principio no es el principio que estamos viendo aquí en Génesis. Ese principio es antes, eso lo vamos a estudiar, que nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mis hermanos, descansemos en esta primera parte de este estudio que estamos nada más comenzando. Usted fue escogido para salvación. No le agregue obra a la salvación, porque caeríamos en legalismo y no vamos a entrar al libertinaje, porque caminaríamos con una mente como alguien que no tiene a Cristo, que no porta su mente y que tampoco reside en nosotros, como los que no han nacido de nuevo. Mis hermanos, un placer. Vamos a seguir estudiando este tópico, muy pendiente en los siguientes videos. Bendiciones, muy bendecidos.